lo que hoy me inspira es una de las preguntas que me hacen muchísimas veces: ¿cómo yo puedo reconocer un buen café? ¿Cómo puedo comprar un buen café? Sobre todo para casa, para personas que quieren iniciarse en este mundo de café. ¿Cuáles son los puntos claves que tienes que tener en cuenta cuando compras un café en tu tienda? Y esto lo hago porque muchas veces vamos a visitar amigos. Aquí, por ejemplo, en Bélgica visito a algunos amigos y a algunos ya les encanta el tema de café y realmente están convertidos completamente a aficionados de café, que ya no solamente necesitan, ¿no?, la cafeína, pero también le empieza a gustar el sabor del café. Pero realmente otros amigos dicen: no, a mí me da igual, mientras que tenga cafeína, mientras que sabe el típico sabor de café, ya está bien para mí. Pero de ahí vas a su casa y te sirven un café, y te sirven un café con café viejo, tostado de hace muchísimo tiempo, molido de hace muchísimo tiempo, y te preparan el café, están súper orgullosos de su café, pero luego lo pruebas y sabe simplemente a un simple sabor, que es el sabor de tostado, el sabor de carbón en muchos casos. Entonces, aparte de ese sabor a carbón, tiene sabor a viejo, a rancio. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo abierto, en contacto con el oxígeno, en contacto con la humedad, y todo esto empieza a afectar el sabor de café. Primero, los gases se van. Y segundo, bueno, estos aceites que hay dentro del café se empiezan a enranciar, se empiezan a poner rancio, y el sabor de aceite rancio realmente no es tan agradable. Si tenías alguna duda, me puedes hacer las dudas, yo puedo leer también los comentarios de aquí. Dice aquí: bienvenido, saludos desde México. Sí, pon si queréis de dónde estáis mirando, es interesante siempre saber. A México, de hecho, vamos a ir el año que viene sí o sí. Es decir, si te inspira, puedes entrar en baristakim.es/México, y ahí puedes, o México, y ahí puedes inscribirte. Si alguien lo puede poner en los comentarios: www.baristakim.es/México, México, ¿ok? Entonces así ya los que están de México vamos a vernos en más o menos, exactamente no lo sé todavía, pero será en un par de meses, mitad de año, iremos a México. Pero bueno, hablando del café, entonces estoy aquí visitando amigos, algunos les encanta, otros están contentos con cualquier café que compren en el supermercado, pero siempre sí está la pregunta: oye, Kim, ¿dónde compro mi café? ¿Qué café tengo que comprar realmente? Hay muchas personas que quizás todavía no saben dónde encontrar un buen café, y van al supermercado y compran allá su cafecito. Intentan buscar en el supermercado el mejor café que pueda haber, mirando el packaging. Quizás algunos supermercados, sobre todo aquí en Bélgica, ya están vendiendo cafés de orígenes diferentes. Entonces miras el origen: café de Brasil, café de Colombia, café de Etiopía. Pero en realidad los cafés en los supermercados no nos dicen mucho, no nos dan mucha información. Muchas veces los nombres de los cafés son nombres comerciales, es decir, son nombres que dice café gourmet, café excelente, café, bueno, cualquier nombre comercial que puedes poner en un producto, ¿no? Bueno, de una marca, que ponga una marca tiene una gama de diferentes cafés, entonces pone sus diferentes nombres, ¿no? Típicos nombres en España también hay: creme, 100%, sí, crema, o fuerte, o a veces utilizan nombres italianos, ¿no?, para darle un estilo más italiano, pero realmente esos cafés son cafés, digamos, de una calidad media, ¿sí? Es decir, son cafés que pueden ser buenos, pero como es producción masiva en muchos casos, realmente el sabor no se va a diferenciar mucho. Es decir, casi todos los cafés de los supermercados saben igual, y sobre todo saben a sabores básicos en el café. Y eso es muy interesante de saber. Sabores básicos en el café, ¿cuáles son? Si alguien abre un paquete de café y lo huele, muchas veces lo primero que viene, mismo con un café comercial, con un café de especialidad, la palabra chocolates, la palabra tostado, la palabra frutos secos.
Estos son las características, chocolates, frutos secos, son las características de la mayoría de los cafés en el mundo. Es decir, casi todos los cafés tienen ese recuerdo de cacao, de chocolate, de frutos secos, de almendras, de avellanas, bueno, a veces incluso fruta deshidratada como pasas. Esos son, y cuando vas a cafés un poquito de mejor calidad, hablamos ya de cafés que tienen, aparte de todo esto, tienen un sabor muy dulce. Significa que van a ser, o van a tener sabores a caramelo. Entonces, estos son sabores de cafés buenos, ¿sí? Pero básicos, ¿vale? Si tienes sabores de cafés malos, ¿cómo son los sabores? Y os voy a recordar que yo tengo aquí el libro Al grano, ¿sí? Si no lo has comprado todavía, cómpralo. Aquí abajo tienes un enlace algrano.café donde puedes encontrarlo, ¿sí? Para los que están ahí también. Pero aquí en el libro, en alguna de las páginas, hay una rueda de sabores que está aquí. Y esa es la rueda de sabores de SCA, que es una organización mundialmente reconocida que, crea conocimiento sobre café, que crea eventos sobre café. Pero la idea es que cuando tienes sabores de café bueno, ¿sí? Pero bueno comercial, hablamos de sabores que recuerdan a chocolates, cacaos, caramelos y muchos frutos secos. Esos son los sabores buenos, normales. Si hablas de sabores un poco menor, malos, digamos, o defectuosos, también lo podremos leer aquí, vas a encontrar sabores como qué, como por ejemplo, sabores de moho. Todos habéis olido alguna vez un trapo que ha dejado, que estaba húmedo y que lo has dejado durante un tiempo guardado, luego lo hueles y este olor es el olor a moho. ¿Sí? Este olor se encuentra en cafés que no son tan buenos. Otro olor que encuentras con cafés que no son tan buenos es el olor a madera. Entonces ahora vas a pensar, uy, pero yo pensaba que muchos cafés saben a madera, y sí es cierto, pero el olor de madera no es lo mejor que puedes encontrar en el café. Es decir, es un olor bastante básico también, y es un olor que aumenta incluso con el tiempo que lleva el café cosechado. Es decir, si tienes cafés más viejos, vas a tener olores de madera o olores maderosas. Tomás, adópalo. Estamos aquí. Creo que tengo un segundito. Eso es el problema de un directo. Tengo a alguien ahí en la puerta. ¿Yo? Estoy haciendo un directo. Ok, ya estamos aquí. Entonces, esos olores de madera no son los mejores olores que puedes encontrar en el café. Siempre cuando hay un olor de madera un poquito, ¿no? O una madera más noble, no hay problema, es agradable, pero cuando es una madera más seca, una madera que recuerda incluso a paja, ¿sí? Esto sí que no es tan interesante. Entonces, esta es otra, curiosidad de sabores que van a encontrar en el café. Otros sabores que vas a encontrar en el café que no son tan buenos en muchas ocasiones son sabores de fermento, literalmente. Es decir, sabores a podrido, ¿sí? Quizás exageramos un poquito porque, bueno, en muchos cafés no lo vas a notar estos efectos por una simple razón, porque los cafés en muchos casos se tuesta tanto que todos esos sabores que estoy contando de moho, de fermento, de podrido, ¿no? De madera, cuando lo tuestas más no lo vas a percibir y vas a percibir el único sabor que es el sabor que muchos conocen como sabor de café, que es el sabor a tostado. Entonces, el sabor a tostado se puede confundir con sabor a quemado, a sabor a leña, a barbacoa, a sabores a tabaco quemado, a humo, incluso en algunos casos. Este ya es un caso muy extremo, pero por eso, realmente, esos sabores, si lo encuentras, no son buenos, no son los sabores realmente agradables en el café. No vale la pena comprar muy buenos cafés y luego tostarlos mucho para no tener estos
sabores más finos que vamos a hablar ahora. No quiero decir que todo hay que tostar muy clarito, no. Tienes que tostar y yo acabo de probar, por ejemplo, de un tostador que tengo aquí, un paquete que voy a mostrar ahora en Bélgica, un café en su cafetería que tenía un tueste mayor, pero era súper rico, limpio. No había esos sabores de moho o esos sabores de fermento o esos sabores, no. Había sabores de chocolates, nueces, tostados, pero muy agradable, caramelo. Y este es el sabor que yo encuentro en el espresso que a mí me encanta encontrar. Si luego, aparte de esto, tenemos sabores más finos, como por ejemplo sabores frutales, ahora sí estamos hablando de cafés de excelente calidad. Es decir, cuando tú tienes un café que tiene una buena estructura de base, es decir, chocolates, frutos secos, sabores a caramelo. Y luego, aparte de esto, tienes sabores, por ejemplo, a fresas o a manzana o a cítricos o sabores a flores o sabores a frutos de hueso. Esto empieza a ser un café de especialidad. Entonces, la gran diferencia en general entre cafés no tan buenos o cafés comerciales o cafés normales es que estos cafés solamente tienen los sabores básicos. Cafés especiales, ¿qué van a tener? Aparte de los sabores básicos, van a tener sabores también a otras cosas. Y esto es lo que hace especial el café. Si tú encuentras alguno de esos 100 sabores que hay aquí o aromas que hay aquí presente en la rueda de aromas, o la rueda de sabores se llama, como por ejemplo azúcar moreno, vainilla, té negro, floral, bayas, frutos secos, otros tipos de frutas como cerezas, granadas, manzana, uva. Todas esas cositas son muy sutiles, no es que directamente lo vas a encontrar o que ¿sí? Tienes que practicar un poquito tu paladar para poder encontrarlo, pero todo esto hace que estás hablando de un buen café. Entonces, ¿cómo encontrar un buen café? Lo primero de todo, no lo compras en el supermercado, porque el supermercado no te va a dar estas, digamos, cafés especiales. Por una simple razón, supermercado es producción masivo y masivamente no vas a poder producir cafés de especialidad o no vas a poder vender cafés de especialidad. O por lo menos no entra en el modelo de negocio de esos tipos de empresas por una simple razón. El café se ve en esos tipos de empresas como un commodity, como un producto base, un producto que cuesta lo mismo aquí que allá. Es decir, los precios, ellos intentan ser muy competitivos. No van a pagar un plus porque hay otros sabores dentro del café, porque la mayoría de los, ¿no? de los clientes suyos lo que buscan es café simplemente y ya está. Y además lo tienen que producir masivamente, entonces no vas a encontrar esas cosas especiales. Entonces, para encontrar algo especial, os doy un ejemplo aquí. Tenemos aquí un café de un tostador aquí, se llama Cross Roast, Handcrafted Coffee. Sí, quizás, eso sí, hay que ponerlo en inglés, si no nos suena guay. No, es broma. Pero sí es cierto que el paquete hace mucho, ¿no? Ya ves que esto no es un paquete cualquiera, es un paquete un poco más trabajado, es un paquete que sobre todo da alguna cierta información, ¿sí? Voy a mostrar aquí también en esta cámara, da una cierta información. Es decir, cuando tú tienes más información en el paquete, como del tipo que voy a hablar ahora, por ejemplo, primero ponen aquí el país. Esto ya muchos cafés comerciales también hacen, ponen el país y ya está. Luego ponen aquí, seguramente Fogue es la región o es quizás ¿cómo se llama? La cooperativa, ¿sí? Ya tendré que verificar más porque eso no me suena este nombre. Pero luego, ¿qué ponen? ¿Qué más ponen aquí? Una descripción, muy bien, una descripción. Muchos también lo ponen en los paquetes de cafés más comunes, ¿no? Pero aquí ya en esta descripción puedes hacerte una idea de que esto no es un café común, por la razón que hemos hablado antes. Si tú tienes sabores básicos, aparte de esos sabores básicos, cositas de fruta, cositas frutales, esto te indica que estamos hablando de un buen café. Entonces, por ejemplo, aquí ponen Natural Processed, café de Etiopía,
proceso natural, son muy dulces, ponen aquí, y floral, ¿sí? Entonces, el dulce y floral ya te indica que estás hablando de cafés interesantes. Este café sí, se recomienda para filtro y espresso. Otro día hablamos de eso, de cómo reconocer para filtro y espresso, pero lo interesante es que aquí te dan una guía de cómo utilizarlo. Ahora ponen también 100% arábica y ponen la variedad. Y ponen la variedad aquí que ponen Heirloom, la variedad Heirloom. Esto, cualquier persona que trabaja con café tienes que entender y tienes que saber y conocer esto, ¿sí? Heirloom es una variedad que engloba cientos de variedades autóctonas de Etiopía. Es decir, Heirloom no es una variedad en concreto, es una agrupación de todas las variedades que vienen de Etiopía. ¿Y por qué? Etiopía es uno de los países, bueno, es el país donde se dice que han encontrado las primeras plantas de café. Entonces, como es el país origen del café, todos los cafés han crecido allá, todavía hasta hoy los cafés estos se encuentran en los bosques y se encuentran de manera natural, es decir, no son plantados estas plantaciones de café. En el resto del mundo, en cambio, el café es plantado, es decir, hace un cierto tiempo, estos europeos colonizadores van a África, encuentran ahí una cereza de café, una plantita, y dicen, wow, esto tenemos que plantar en todo el mundo, y por medio de las colonizaciones han ido distribuyendo esos cafés por todo el mundo. Pero el origen es Etiopía. Por eso los cafés de allá también son tan complejos, tienen tantas cosas divertidas. ¿Por qué? Porque son 1.000.000 de variedades juntos, o miles de variedades, o cientos de variedades juntos, y los productores tienen quizás 2 o 3 árboles, hacen su cosecha, lo entregan a la cooperativa, ahí se mezclan todas esas variedades, y entonces tienes un blend de variedades autóctonas de Etiopía. Y esto es lo que hace tan especial cafés de Etiopía. Si vives en Latinoamérica, tienes que probar alguna vez un café de esos. Y yo la próxima vez que voy allá, también siempre traigo cafés de África para que lo puedan probar, ¿vale? Ok. Aquí también ponen otra curiosidad, que es la altura, ¿sí? Ponen aquí, por ejemplo, de 1.740 metros a 1.860, ¿sí? Esto en general no dice nada, solamente dice que estás cultivando café en zonas altas. Y esto hace que también tienes más dulzura y más complejidad en el café. Ya entramos en detalle en otro momento, o si alguien quiere profundizar, tienes el libro, aquí abajo pueden encontrar un sitio web donde hay un montón de proveedores donde puedes encontrar este libro y te lo envían a todos los lados del mundo. Verifica un poco quién tiene el mejor precio para tu país y ya está. Pero la idea es esa, de que la altura indica, para los conocedores, indica un poco si vas a tener más complejidad, más dulzura, más o menos acidez, si vas a tener sabores quizás más básicos, en zonas bajas hay sabores más básicos, pero no, la altura siempre es un dato, pero si aparte de la altura no te dice nada más, no, tampoco te dice mucho. Pero bueno, otro dato interesante que ponen aquí, ponen la palabra aquí, natural. Esto se refiere al procesado, es decir, el café es una cerecita, y tampoco voy a entrar muy en detalle, pero para que os hagáis una idea, el café es una cereza, o viene de una cereza. Aquí puedes ver las cerezas, por ejemplo. Podemos ver aquí, todos lo veis, ¿sí? Perfecto. Pero esas cerezas contienen 2 granitos, ¿sí? Esos 2 semillas, digamos, 2 granitos, 2 semillitas, estos hay que sacarle de la cereza. Y la manera que sacan los granos de la cereza se hace de diferentes procesos, ¿sí? Por eso se habla de diferentes procesamientos o beneficios de café. Es decir, cómo tú sacas los granitos de la cereza es hecho de varias maneras. Uno es proceso natural, como indican aquí. Y este simplemente quiere decir, cojo la cereza, lo dejo secar durante un par de semanas al sol o como quieres, pero lo dejas secar y luego se
tría, o sea, a presión, a fricción, se quita lo que son los granitos de la cerecita que está secada, ¿ok? Este es el proceso natural. Es el proceso más económico y más original que hay. Significa, tenemos aquí un café de Etiopía, súper original, sabores especiales que ya lo indican aquí. Y aparte de esto, sabemos un poco de dónde viene, de qué altura fue cultivado y cómo fue procesado. Y esto ya nos indica que vamos a tener un café probablemente en más condiciones. Pero la última prueba de fuego, ¿cuál es? Por supuesto, probarlo, abrirlo, molerlo y hacer un café con, por ejemplo, la French Press, como hemos visto ayer. Bueno, os he dejado aquí con un par de nociones de cómo reconocer un café en condiciones. Hay tanto en hablar de eso que voy a hacer esos webinarios y esas charlas muchas más veces. Mañana o uno de esos días tenemos un invitado especial. Vamos a hablar sobre una de las regiones en Europa donde se puede cultivar café. Vamos a hablar con uno de los productores europeos que cultivan café de especialidad. Ese es algo muy especial. Además es un alumno mío desde hace 5 años. Es decir, yo estoy muy orgulloso de ver esta evolución y de cómo ha conseguido poner el café de especialidad en el mapa del mundo, ¿sí? El café de especialidad europeo en el mapa del mundo. Pero más mañana